Gloria, Señor. Gloria, gloria. Te bendecimos. Amados, comenzamos una nueva serie. ¿A cuántos les fue de edificación la serie anterior? Los enemigos del alma. ¿A cuántos les fue de edificación? ¿Verdad que son enseñanzas prácticas para nuestro diario vivir? Enseñanzas que nos ayudan a poder alcanzar los propósitos de Dios y que nuestra vida sea transformada. Amén. Y ahora vamos a comenzar una serie que se llama Su voluntad, mi deleite. Amén. Diga conmigo, su voluntad, mi deleite. Gloria al Señor. Esta serie, hermanos, seguramente sean 2 o 3 mensajes, pero es poderosísimo para su vida. Si usted puede comprender y puede asimilar esta enseñanza, estoy seguro que ciertos conceptos de la palabra, de lo que dice la palabra de Dios y lo que es nuestra vida, ¿verdad? Como hijo de Dios, ciertos conceptos van a cambiar y van a reafirmar su fe en el Señor. Amén. Y hoy quiero hablar en busca de la voluntad de Dios. En busca de la voluntad de Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros? Dios trazó un plan para cada uno de nosotros y Él quiere cumplirlo. Dios quiere cumplir ese plan que Él estableció, ¿verdad? Allí, desde antes que nosotros fuéramos formados. Pero para que Él pueda cumplir ese plan, es necesario que nosotros estemos dispuestos a confiar y a obedecerlo. Amén. Para que Dios pueda cumplir ese plan, cumplirlo cabalmente, que lo pueda cumplir en su plenitud, que ustedes puedan llegar a su asignación completa, es necesario que ustedes puedan comprender, ¿verdad?, ese propósito que Dios estableció allí cuando te estuvo formando desde muy pequeño. Y entonces Dios tiene para usted un plan y un propósito. Y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de obedecerle y creerle que eso es lo mejor para nosotros. No existe algo que le pueda generar tanto placer, hermanos, tanta plenitud, como estar dentro del plan de Dios, como estar en la perfecta voluntad de Dios para su vida. Ahora yo les hago una pregunta. Quienes le conocen a ustedes, no me la responda, es retórica y es para que cada uno en su lugar medite. Quienes le conocen a ustedes, ¿los conocen como a una persona que confía en Dios y busca continuamente estar dentro de la voluntad de Dios? Quienes le conocen a ustedes tienen ese pensar por sus actitudes, por su forma de hablar, por sus hechos, o los conocen como esta persona que está buscando esa felicidad de una forma espontánea, sin importarle estar caminando con un pie en el mundo y otro pie en las cosas del Señor. ¿Cómo qué lo conocen a usted? Una pregunta que deberíamos hacernos, ¿verdad? Amados, y es que los cristianos, los creyentes en Cristo Jesús, debemos entender lo siguiente. Debemos confiar en que su voluntad y su propósito para nuestra vida es lo mejor. Amén. Ahora yo quiero preguntarte, ¿cuántas veces te has preguntado, a los que se han preguntado, cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y ya sé la respuesta porque el 90% de los hijos de Dios no se hacen esa pregunta. Dios, ¿cuál es la voluntad que tú tienes para mi vida? ¿Cuántos de los que están aquí por la mañana al levantarse dice, Señor, quiero hacer tu voluntad? Hoy tengo determinadas actividades y quiero que tú me guíes. ¿Qué debo hacer? ¿Cuántos de ustedes día a día se presentan ante el Señor y antes de comenzar su actividad dicen, Señor, pongo mi vida en tus manos, quiero caminar en tu perfecta voluntad? ¿Cuántos realmente lo hacen? Y la realidad, hermanos, es que la gran mayoría de los hijos de Dios no se toman ese tiempo y no tienen en cuenta el estar caminando dentro de la voluntad de Dios. La gran mayoría de los hijos de Dios toman decisiones con respecto a su matrimonio, con respecto a su hogar, con respecto a sus finanzas, con respecto a emprendimientos de empresa, con respecto a sus estudios.
y a diferentes áreas de nuestra vida sin contemplar la voluntad de Dios. Sin ni siquiera tomarme ese tiempo y decirle: Señor, en lo que pase hoy en este día, que tu voluntad se cumpla plenamente. Yo te pido que tú me des sabiduría para poder caminar en ella. Y ustedes saben que tristemente la gran mayoría de los hijos de Dios no han entendido que su plenitud se alcanza estando dentro de la voluntad de Dios, y han generado con esto una actitud de dependencia. No levante su mano, pero examínese. ¿Cuántas decisiones importantes tomó en esta semana? ¿Qué ocurrió? ¿Verdad? No estamos hablando del despertarme solamente y cepillarme los dientes y lavarme la cara. ¿Cuántas decisiones usted tomó en su diario vivir en la cual involucró a Dios? ¿Y saben por qué no lo involucramos? Porque la mayoría de los cristianos contemplan a Dios solamente en el plano espiritual, cuando Dios quiere gobernar nuestra vida por completo. Él quiere gobernar todas las áreas de tu vida. Porque cuando estableció ese propósito en ti y estableció ese propósito en mí, que era cumplir su voluntad, Él ya sabía lo que te estaba entregando para que lo puedas hacer. Él ya sabía los dones, Él ya sabía las capacidades que tú tenías, Él sabía la voluntad. Y amados, a veces tomamos ciertas decisiones en nuestra vida sin buscar de Dios. En nuestras relaciones personales. Y, amados, hoy quiero abrir tu mente, hoy quiero que tú puedas discernir lo que el Espíritu Santo de Dios creo que me dice que te pueda transmitir hoy, para que tú puedas caminar en luz. Amén. ¿Cuál es el principal obstáculo que nosotros como hijos de Dios se nos presenta para empezar a confiar nuestra vida plenamente a Dios? ¿No se ha puesto a pensar eso? ¿Qué es lo que está impidiendo o por qué motivo usted no ha comprendido o le ha restado importancia a buscar la guía de Dios, del Espíritu Santo, hasta en cada palabra que usted dice? Hasta en cada acto que usted tomó una decisión. ¿Saben cuál es el gran, yo diría, talón de Aquiles? Que no entendemos la soberanía de Dios. Diga conmigo, la soberanía de Dios. Si usted puede entender esto hoy y lo asimila en su mente, usted va a salir victorioso y va a tener nuevo discernimiento del Espíritu Santo para muchas cosas en su vida. Amén. Ahora, una verdad que es más que reconfortante es que la soberanía de Dios es sobre todo lo que ocurre en el mundo, no es sobre alguna cosa. Dios es soberano hasta lo que ocurre en la galaxia. La soberanía de Dios está manifiesta de lo que pasa a nivel mundial hasta lo que pasa en su vida diaria. Y aunque quizás muchos cristianos no comprendan cómo cumple Dios esa soberanía, ¿verdad? Podemos darlo por hecho, porque es un Dios que todo lo puede y es un Dios soberano y no hay nada imposible para Él. Por lo tanto, cuando hay ese tipo de poder, hay una soberanía. Alguien en una oportunidad me dijo, estamos hablando ahí, y yo le digo, Dios está en control de esta situación. Y esta persona dice, no, Dios no es que esté en control, Dios está en poder. No sé de dónde sacó esa enseñanza. Y le digo, no está en control, pero sí está en poder. ¿Y cómo si está en poder no está en control? ¿Me pueden explicar esto? Si Dios es todopoderoso, dice la Biblia que no cae un cabello de nuestra cabeza sin que Él lo sepa. Todo lo que ocurre no solo en este planeta Tierra, sino en la galaxia, está bajo su control, bajo su dominio. ¿Cómo puede ser que algo pueda escapar de sus manos? Y ¿saben lo que pasa? Que nosotros como seres humanos nos cuesta entender y comprender la magnitud de lo que Dios puede hacer.
Su palabra dice, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Eso se está refiriendo a lo que pasa por la mente de Dios, por la mente de Cristo. Es algo que nosotros humanamente no nos podemos imaginar. Usted no se puede imaginar en el gran plan de salvación de los seres humanos, cómo Dios se ha orquestado todo para que podamos acercarnos a Él. ¿Y saben qué? Es entendible que muchas personas no comprendan esto, no comprendan la soberanía de Dios. Porque cuando miramos los canales de televisión, ¿verdad? Los medios de comunicación, redes sociales o los diferentes medios por los cuales nos llegan las noticias, vemos que diariamente gente está muriendo por la inseguridad social, gente muere por hambre, ¿sí? Vemos guerras en diferentes países, vemos persecución a los propios cristianos que están siendo perseguidos y aún muerte, se les da muerte en plazas públicas o en actos públicos para ejemplo de otros. Y nos preguntamos, pero ¿y dónde está la soberanía de Dios? Entonces eso Dios se le escapó de las manos. ¿Usted cree que eso puede ser? Prácticamente un solo de los apóstoles, que fue Juan, históricamente se habla que fue uno de los pocos que murió ya entrado en años. El resto fueron mártires. Mártires que fueron castigados, mártires que fueron presos, fueron perseguidos. Y cuando vemos esto decimos, pero ¿y dónde está la voluntad soberana de Dios? Ese poder de Dios que permitió esto. ¿No se ha preguntado eso? La mayoría de nosotros no entendemos la soberanía de Dios porque pensamos que la soberanía de Dios está limitada, ¿verdad?, a lo que entendemos con nuestras capacidades naturales o humanas. Pero recuerden que Dios es un Dios creador de los cielos y la tierra, el universo. Todo lo que en este planeta existe y todo lo que existe en el universo está bajo su dominio. ¿Puede entenderlo? Salmo 103, versículo 19. Salmo 103, versículo 19. Amados, la voluntad de Dios no cubre solamente los eventos mundiales y de masas. La voluntad de Dios cubre los eventos personales. Él está actuando activamente todos los días con nosotros. Todos los días su Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo de Dios, Él está actuando, nos está enseñando, nos está preparando, nos está llevando a una transformación genuina para que podamos alcanzar lo que Él estableció, ese propósito maravilloso. Pero por no entender su soberanía, muchas veces frenamos el plan de Dios. Muchas veces entramos en pánico, en miedo. ¿Usted cree que lo que pasó con esta pandemia se le escapó de las manos de Dios? ¿Usted cree por algún motivo especial que el adversario ha hecho algo de lo cual Dios no se había dado cuenta? Yo quiero que usted se vaya entendiendo de aquí, de este lugar, cuál es la soberanía de Dios y a qué nos referimos cuando hablamos de la soberanía de Dios. Salmo 103, versículo 19 afirma lo siguiente: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. No tenemos domina sobre todos. Otra versión dice: el Señor ha hecho en los cielos su trono, desde allí gobierna todo. Y cuando dice todo, es todo. Las guerras mundiales, ¿ustedes creen que se le escapó de las manos de Dios y se armó terrible guerra? El Señor, en algún momento algo pasó que Dios no se... ¿Usted cree que realmente es así? Te estoy llevando a que puedas comprender la verdadera soberanía de Dios.
lo que la Biblia dice acerca de la soberanía de Dios. Amado, esto que acabo de decir significa que Dios tiene el derecho y el poder de hacer lo que desea y que nadie se lo puede impedir. No hay una fuerza en el universo que pueda impedir que Dios cumpla lo que Él estableció en tu vida y en mi vida y en este planeta. Quiero que vayas asimilando lo que es soberanía, porque esto te va a abrir el entendimiento y te va a empoderar. Amén. En otras palabras, Dios tiene el control de todos. Pero sin embargo, la mayoría de las personas no lo creen. Piensan que el Señor tiene un limitado control, un limitado poder, pero no de todo. Y muchos que están pasando por situaciones difíciles, cuando están pasando por procesos o cuando por sus malas decisiones se metieron en un problema, creen que a Dios se le escapó de las manos y Dios se olvidó de nosotros. ¿No le ha pasado? Ay, como que Dios se olvidó. Me metí en este problema y no es que Dios te haya metido en un proceso. Tus malas decisiones te metieron en ese problema. Y Dios se olvidó de mí porque no lo veo moverse activamente. Es un error, hermanos. Dios está presente. Dios está observando en silencio. Dios, mientras tú estás caminando, Él va moviendo ciertas piezas. Dios había establecido este día, esta reunión, que tú hoy estuvieses aquí. Dios estableció que tú te encontraras con determinadas personas que te iban a acercar a los caminos del Señor. Es Dios promoviendo, provocando, permitiendo. Aún las cosas que nos parecen malas. Pero ¿cómo Dios permitió esto? Hace unos días un hermano decía, pastor, nos pasó esto, nos pasó aquello. Nos robaron 2 veces, ya 2 veces. Cuando esa persona me estaba diciendo eso en mi mente, el Espíritu Santo ya me estaba mostrando que era Dios moviendo sus piezas para bendecir a ese hermano. Es así como funciona. Yo he aprendido en mi caminar con el Señor que cuando me está pasando algo que a mi pensar, en mi imaginación, ay, ¿por qué me está pasando esto a mí? He aprendido que si yo estoy en el Señor, si yo amo a Dios, todas las cosas me ayudan para bien. Aún las cosas que nos parecen malas. Dios provoca situaciones para acercarte a su vida. Dios provoca situaciones. O Dios permite que te metas en determinados problemas para que tú vuelvas a encaminarte. Pero qué loco esto, ¿no? ¿Y dónde está el amor de Dios? Si habrá amor que Dios, aunque le está fallando, Dios siempre está una y otra y otra y otra, atrayéndote a Él, tratando de bendecirte, tratando de transformar aquellas cosas que impiden que tú puedas vivir feliz. Gloria al Señor. Entonces la mayoría de las personas no creen en la soberanía real, creen en una soberanía limitada. ¿Por qué? Porque los hechos malos que te han pasado, tú no has sabido discernir que son para tu bendición. Vamos al ejemplo de Job. Creo que el ejemplo más claro es Job. Un hombre rico, millonario. El Señor permitió que el adversario, que el enemigo tocara sus cosas. Perdió todo. Pero Job, aunque tuvo momentos que como que titubeaba y estaba inseguro, nunca dejó de confiar en Dios. Dios da, Dios quita, decía. Sea bendito el nombre de Dios. Después de su proceso, Job recibió todo el doble de lo que el enemigo le había quitado. Amén. Todo el doble, Dios lo bendijo de una manera sobrenatural. Y así pasa contigo, y así pasa conmigo. Aquellas situaciones que tú crees
que te están tornando, te están arrastrando a algo malo. Si tú te aferras a Dios, si tú confías en Dios, Dios va a transformar eso en una bendición tan grande que nunca imaginas. Si usted está pidiendo algo en oración, usted crea que Dios se está moviendo y va a usar cosas que no son de su agrado y cosas que son de su agrado para alcanzar ese propósito y para llevarte al centro de su voluntad. ¿Cuántos están conmigo? Digan amén. Amén. Gloria al Señor. Dios está observando el comportamiento de las personas continuamente. Él está observando porque está viendo tus reacciones, porque Él quiere generar en ti una total dependencia de Él. Él quiere generar en ti una total confianza en Él. Y así lo quiso hacer con el pueblo de Israel. Tristemente el pueblo de Israel no lo entendió y perdió la promesa de Dios para ellos. La generación que salió de Egipto, por ser tan cabeza dura, por ser tan porfiado, por vivir quejándose, por no estar confiando en Dios, perdieron su promesa. Solo la generación que nació allí en el desierto alcanzaron esa tierra maravillosa. Y muchos cristianos, por no entenderlo, no llegan a cumplir su asignación. Y quedan ahí esperando que algo acontezca, pero Dios está moviendo ya, articulando de una u otra forma. Entonces, amados, Dios produce situaciones no solo a nivel mundial, sino a nivel personal en nuestras vidas para que su voluntad se pueda cumplir. Amén. Ahora, sin embargo, la soberanía de Dios no puede, escuche esto, la soberanía de Dios no puede medirse por las circunstancias o por lo que conocemos de sus acciones. Usted no puede medir la soberanía por lo que está aconteciendo o por las acciones de Dios. Su soberanía va mucho más allá de eso. Amén. Su soberanía está ligada a lo que la palabra de Dios dice con respecto a diferentes situaciones en nuestra vida. Crea usted o no lo crea, usted tiene en la palabra de Dios un consejo para todas las situaciones que usted se pueda experimentar o que usted se pueda estar o que usted pueda estar viviendo en su vida. Ahí tiene los consejos para que usted pueda salir adelante en cualquiera de las situaciones que usted esté experimentando. Por lo tanto, la soberanía de Dios no está limitada por las circunstancias ni por sus acciones, sino está unido a lo que está escrito allí en su palabra. Gloria al Señor. El profeta Jeremías, allí en el capítulo 32, versículo 17, tenía bien claro esto. Miren lo que dice él. Profeta Jeremías, capítulo 32, 17, dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Y termina diciendo: ni hay nada que sea difícil para ti. Ni hay nada que sea difícil para ti. Amados, si tú puedes entender esto, que no hay nada que sea difícil para Dios, que no hay nada que escape de su control, que no hay nada que escape de su dominio, tu mente va a comenzar a pensar diferente. Vas a empezar a aceptar las promesas de Dios para tu vida y las vas a creer con mucho más facilidad y te vas a aferrar a ella. Si en verdad creemos que la autoridad del Señor cubre todo lo que existe y que no hay nada imposible para Él, cambiaremos nuestra perspectiva en nuestra vida. Porque vas a tomar esa palabra y si aquí lo dice, es verdad. Si aquí está escrito y a mí me está pasando algo contrario, pero aquí está escrito que voy a salir adelante. Dios en su promesa me dijo que voy a salir adelante, que yo soy próspero, que Él me pone por cabeza y no por cola, que Él me levanta en la familia como luz, que soy sal de esta tierra. Dios lo va a hacer. Él lo va a hacer y créelo porque Él es soberano. No hay nada, no hay, miren, no hay nada que tú
creas que puedas hacer. No hay una forma de tal que tú puedas fallarle al Señor, que eso pueda impedir que se cumpla su propósito y que se cumpla su voluntad. Ahora, hermanos, quiero decirte algo. Para que podamos entender la voluntad de Dios, debemos entender la obra del Señor, la obra que el Señor hace en el mundo y cómo cumple su voluntad. Tenemos que comprender 3 aspectos de su voluntad. Escriba por ahí, 3 aspectos de su voluntad. 3 aspectos de su voluntad. Si usted entiende esto, el primer aspecto de su voluntad, la voluntad de Dios predestinada. Diga predestinada. El primer aspecto de la voluntad de Dios es la voluntad de Dios predestinada. Y esto quiere decir que algunos eventos han sido predestinados por Dios y nada ni nadie puede impedir que se cumplan. A lo largo de la humanidad ya había eventos, entre ellos el diluvio, entre ellos la crucifixión de Cristo, entre ellos enviar a Israel al cautiverio 70 años. ¿Usted cree que eso ya no estaba previsto? Hay acontecimientos a lo largo de la historia de la humanidad que fueron predestinados por Dios. Acontecimientos como les decía hoy, que en un punto de tu vida te encuentres con determinada persona que te acerca a Dios. Estaba predestinado, nada ni nadie puede cambiarlo. Se va a hacer. Y ese es el primer aspecto de la voluntad de Dios. Es irresistible, incambiable e incondicional. La predestinación de Dios es imposible que no se cumpla. ¿Entiende esto? Imposible. Si Él lo predestinó, se va a cumplir. Cuando vemos los ejemplos, las profecías apocalípticas, amados, son eventos que estaban predestinados por Dios para que se cumpliesen. Y se va a cumplir. Se va a cumplir. El segundo aspecto de su voluntad es la voluntad moral de Dios. Y aquí es donde la mayoría de nosotros tenemos grandes problemas. El segundo aspecto es la voluntad moral de Dios. Y les reitero, es aquí donde la mayoría de nosotros tiene problemas. Aquí me estoy refiriendo a los valores morales de Dios, que están descritos en su palabra, como por ejemplo los 10 mandamientos. Que una vez que Jesús vino dijo, bueno, el primer y gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo. Cuando tú estás cumpliendo ese mandamiento, estás cumpliendo los 10 mandamientos. Amén. Entonces esa es la voluntad moral de Dios. Y esta voluntad nos enseña a qué hacer y qué no hacer para caminar en los caminos del Señor. ¿Qué hacer y qué no hacer? Y cuando digo qué hacer y qué no hacer, es el gran problema. Porque muchos de nosotros decidimos no hacer las cosas que Dios estableció que hiciésemos. O hacer las cosas que nos convienen. Como siempre le digo, el cristiano que va, es como que agarra la Biblia y va a un carro de supermercado y empieza a sacar lo que está fácil para hacer, lo voy llevando. Lo otro lo mantengo ahí adentro, ni siquiera lo medito, ni siquiera lo examino. Amados, poder cumplir
la voluntad moral de Dios trae bendición para tu vida. Trae bendición. Te evita muchísimos problemas. Por el contrario, cuando optamos por rebelarnos, cuando optamos por tomar decisiones que van en contra de lo que agrada a su corazón, amados, irremediablemente vamos camino a las consecuencias del pecado. Y es ahí donde la mayoría de nosotros fallamos. El tercer aspecto de la voluntad de Dios, la voluntad deseada de Dios. La voluntad deseada de Dios. Y esto se refiere a lo que Dios desea para tu vida y para mi vida. Amén. Esto se refiere a lo que Dios estableció, lo que Él quiere, ¿verdad? Por ejemplo, Él quiere que andemos con Él en obediencia mientras buscamos su dirección. Esa es la voluntad deseada de Dios. Que tú camines en una obediencia plena. Porque cuando tú caminas en una obediencia plena, evitas que el pecado entre a tu vida, ¿verdad? Por lo tanto, no le estás dando derecho legal al enemigo para que pueda estorbarte. Y la única forma en la que podemos conocer la voluntad deseada de Dios es a través de leer, de creer y de aplicar su palabra. Amén. La única forma que tú camines dentro de la voluntad deseada es que conozcas, que puedas discernir su palabra, que puedas meditar. Es la única forma que podemos conocer la voluntad de Dios para nosotros. En la Biblia es donde vemos quién es Dios, lo que aprueba y desaprueba, y de qué manera quiere que podamos vivir nosotros. Amén. Ahora entienda esto. Dios siempre quiere lo mejor para usted. ¿Cuántos lo creen? Diga, Dios siempre quiere lo mejor para mí. Deje de pensar y escuchar esos pensamientos mentirosos del enemigo. Dios se olvidó de mí. Dios me dejó abandonado aquí en este desierto. Dios tiene más preferencia. No, Dios quiere lo mejor para sus hijos. Ahora, si en verdad lo cree, ¿por qué no le pregunta qué es lo mejor para usted? Si en verdad usted cree que Dios quiere lo mejor para usted, ¿por qué toma tantas decisiones en su diario vivir sin consultarlo? Ah, pero pastor, yo no puedo estar todos los días. Señor, ¿y qué voy a hacer con esto? Claro que puede. ¿Y qué tengo que esperar que un ángel venga y me diga? No. Señor, si esto no es de tu voluntad, que no salga. Si esta persona no va a ser para edificación de mi vida, Señor, esta amistad o este acercamiento, Señor, que sea alejada de mí. Y Dios, cuando usted ora y le pone ese problema, le presenta esa necesidad, usted está buscando la voluntad de Dios. Lo contrario a esto, usted lo que está diciendo es, yo necesito de la guía de Dios. Yo me puedo resolver por mi propia fuerza. Yo tengo la capacidad. Estoy sobrado para resolverme con las situaciones. Pero después cuando estás desbordado, ¿qué pasa? Cuando ya no pudo, cuando la situación lo sobrepasó, ahí volvemos desesperados a Dios. Y clamamos, Señor, mira lo que me está pasando. Y Él te va a decir, ¿y quién te mandó meterte ahí? ¿Por qué no me preguntaste? ¿Por qué no consultaste? Tenga por seguro que si usted le pide a Dios que le confirme que tal o cual situación usted puede comprometerse o no comprometerse, si usted le pide confirmación a Dios, Dios se la va a dar. De una u otra forma. Ahora, no esté esperando siempre que descienda un ángel. Pídele al Señor y pida con fe, Señor, dame sabiduría y discernimiento, guíame en esto.
esté tranquilo que Dios lo va a guiar. Si esto no es para mí, Dios lo va a correr y va a haber una situación. ¿Y saben lo que pasa? El problema es que muchas veces decimos, Señor, pero si es tu voluntad que yo haga esto, que pase tal cosa. ¿No le ha pasado eso o no? Que pase tal cosa. A mí me pasó, Señor, si es tu voluntad que yo deje mi carrera, mi profesión, que pase. Y le pedí algo que yo digo, no, esto no va a pasar, esto no puede pasar. ¡Pum! Pasó. Y ahí cuando pasó, me senté en mi oficina. Digo, esto no puede estar pasando. No podía creer que realmente Dios había confirmado que yo tenía que dejar mi carrera y mi profesión. Y allí sentado en mi lugar le digo, Señor, tú sabes cuánto yo amo mi carrera y mi profesión. Justamente ahora que estoy, después de todo el sacrificio, ahora estoy empezando a disfrutar. No, Señor, me acordé de Gedeón, dame una confirmación más. Y le pedí algo más imposible todavía humanamente. Y con esto digo, Tomás, de acá me vas a hacer, de acá me voy a ir. No pasó 15 días, hermano. Y pasó lo que yo le había pedido al Señor. Yo recuerdo que ese día mi corazón comenzó a latir de una forma, parecía que iba a explotar de mi pecho. Porque no podía creer que Dios me había confirmado su voluntad de una forma en que le había dicho para que no, Señor, esto no va a acontecer. Señor, que pase esto que yo sabía humanamente no iba a acontecer. Cuando llego a mi casa le digo a mi esposa, mi amor, Dios me acaba de confirmar que tengo que dejar mi carrera, que tengo que dejar mi profesión y tenemos que servirle a Él. Hasta ahí no sabíamos que íbamos a venir para Paraguay. Hasta ahí no teníamos idea qué íbamos a hacer. Pero sí sabía que tenía que ser obediente, que tenía que creerle y confiar en Él, que si esa era su voluntad, iba a ser algo bueno para mí y mi familia. El Señor conoce cuál es tu camino, qué debemos seguir, y siempre permite que ocurran situaciones para tu bien. Siempre. Aunque a ti te parezcan humanamente, ay, ¿por qué me pasó esto? Acá hay varios hermanos que le ha pasado cosas que parecían que eran para su mal. ¿Sí o no? Ay, esto era para... Y los primeros pensamientos, Dios me abandonó, me dejó tirado. ¿Y ahora cómo soluciono esto? Horas después o días después pasa algo que ustedes venían pidiendo, que pensaba que Dios le iba a demorar años quizás en entregarle. Y Dios estaba obrando, Dios estaba operando. Él es soberano, amados. No hay nada imposible para Él. ¿Sí? No hay nada imposible para Él. Mateo capítulo 7. Escucha esto. Aunque en ocasiones nos sientamos confundidos, no tenemos por qué tomar decisiones sin su dirección. No tomes decisiones sin su dirección. La palabra, te voy a leer solamente 2 pasajes, hay muchos pasajes. Mateo capítulo 7, versículo 7. Nos está diciendo que pidamos al Señor. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad. Pedile, llamad, buscad. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14 y 15. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14 y 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Dios oye su oración. Aún en lo profundo de su horror, aún en lo más oscuro de su pecado, Dios oye su oración.
Y si Dios oye su oración, como dice Juan, tenga por seguro que Dios va a venir a su rescate, si lo que usted está pidiendo está dentro de su voluntad. Amén. Entonces, ¿por qué no preguntarle al Señor qué quiere que hagamos en diferentes situaciones particulares? ¿Por qué no? Pero esto no lo voy a molestar al Señor por esto. ¿Por qué no? Siempre explico que el pasaje de las bodas de Canaán, que fue el primer milagro que Jesús hizo en su ministerio, fue algo que marcó mi vida. Porque a través de ese pasaje, cuando yo le pregunté al Espíritu Santo, ¿y por qué? Cuando uno arranca un ministerio quiere arrancarlo con algo, ¡wow! ¿No? Ya resucitó un muerto, ¿verdad? Ya hizo algo así tremendo y uno espera eso. Pero no, sin embargo, convirtió el agua en vino. Y ese pasaje muchas veces lo había meditado. Señor, ¿por qué algo tan sencillo? ¿Por qué algo tan cotidiano? ¿Por qué algo que no demanda nada? Y el Espíritu Santo me dijo, porque quiero que sepan que hasta en las pequeñas cosas yo quiero involucrarme. Amén. En las pequeñas cosas. Las pequeñas cosas. Señor, vamos a hacer un viaje. Te pedimos que nos guardes. Confírmanos. Danos señales y que vamos a hacer este viaje. Acostúmbrese a pedir por las cosas, por su diario vivir, Señor, hoy. ¿Cuántos escuchan los devocionales en la mañana? Y una frase que yo digo es, agradecido con nuestro Padre por las cosas grandes y pequeñas que Él ha preparado. Porque es así. Es así. Mientras tú estabas durmiendo, Él estaba preparando ese día. Ahora, ¿cuántos pasamos por esta vida? No solo por ese día, por esta vida. Y ni nos enteramos de las cosas que Dios estaba preparando para nosotros. Porque ni nos preguntamos nunca su voluntad. Cuando vos te comenzás a preguntar y le decís, Señor, ¿cuál es mi voluntad? ¿Cuál es mi asignación? ¿Cuál es el propósito que tú estableciste antes de que yo fuera formado? ¿Cuál es? Quiero saberlo. Comenzá a orar, comenzá a preguntarle. Y vas a ver como poco a poco. Ahora te voy a decir una cosa. Dios no te lo va a mostrar todo completo. Ni siquiera te va a mostrar seguro el final. Porque si lo hubiese hecho conmigo, yo quizás no estuviese aquí hoy. Si Dios nos hubiese mostrado a nosotros como familia todo lo que íbamos a pasar, seguramente hoy no estaríamos aquí. Dios te va mostrando lo que tú estás dispuesto a soportar. Amén. Lo que tú estás dispuesto a digerir en tu diario vivir. Créele a Dios. Buscá estar. Preguntale, Señor, yo quiero estar en tu voluntad. Señor, ¿encaja esto en tu voluntad? Este propósito, este negocio que yo quiero hacer, ¿encaja en tu voluntad? Esta relación que yo quiero enfrentar, ¿realmente agrada tu corazón? ¿Es de tu voluntad? ¿Proviene de ti? Algunos están esperando el chiste de la suegra. No voy a hablar de la suegra hoy. Pero si la suegra fuera buena, Jesús... No. ¿Me entiende, amado? Dios tiene una voluntad establecida para usted. Y su plenitud usted la encuentra cuando está en el centro. Es como esta alfombra. Sería su voluntad. Mientras yo estoy aquí, aunque no tenga nada material, estoy feliz, gozoso, pleno, lleno. Pero cuando yo me voy saliendo, siento que algo me está faltando. Y es así que muchos hijos de Dios, por no buscar la voluntad de Dios, comienzan a querer llenarse de cosas materiales. Comienzan a meterse en tantas deudas, por ende en tantos problemas. Y después dice, ¿cómo yo llegué a endeudarme o a meterme en este problema? Porque no estaba enfocado en pedir su voluntad. Si usted puede creer que Él realmente es soberano y no hay absolutamente nada imposible para Él, usted
va a tener la mente de Cristo para discernir qué decisiones tomar. Confiando en que si la toma guiado por el Espíritu Santo de Dios, usted va a salir victorioso. Amén. Usted va a salir victorioso. No, pero el diablo metió la cola. El diablo va a meter se va a meter cuando Dios le permita. Y si lo mete, si se mete es porque Dios lo va a estar usando para cumplir su propósito. Una vuelta me contaban una historia de una familia que estaba orando porque no tenía alimentos. Y apareció una señora que practicaba el ocultismo, ¿verdad? Y estas personas que estaban orando cuando esta mujer fue a llevarle comida, alimentos a su casa. Y esta persona cuando lo recibe dice, cuando Dios quiere obrar, hasta el diablo usa para bendecirnos. No hay nada. Ay, pero el diablo me tiene ahí. ¿Saben qué es el enemigo para Dios? Es un siervo, ¿sabía ustedes, no? Le sirve a él. Dice así la palabra, ¿verdad? ¿Y por qué tenemos tanto miedo? Ay, metió la cola. Ay, que no. Usted está en la voluntad de Dios. No hay nada. No puede ni chistarle a usted. No puede tocarle un pelo a usted. Usted le pertenece a Dios. Está bajo la sombra de sus alas, bajo su protección. Por eso yo camino tan seguro. ¡Ja! ¿Quién está conmigo, Mirá quién va conmigo. ¿Quién se va a meter? ¿Quién va a usar? ¿Con mis hijos? ¿Quién? Si mi familia le pertenece a Él, yo le pertenezco a Él, no tengo nada. Todo lo que tengo es de Él. ¿Quién va a osar meterse? Y si está pasando algo, Señor, tú permitiste, porque está en tu control. Quiero aprender qué va a pasar acá. Amén. No hay absolutamente ni una situación que escape a su control o a su mirada. No solo a nivel mundial. Cuando reventó el tema de la pandemia y hay muchos que pensaron, esto se le fue el control de las manos de Dios, ¿Usted realmente cree eso? Cuando la Biblia dice que su soberanía es tan grande que Él gobierna todo desde el cielo. Y no es una metáfora. Es así. Quizás usted diga, pero mi vida está desorientada y no sé ni para dónde ir. Bueno, amados, ahora quiero compartir con ustedes una división más de la voluntad de Dios. Y es la voluntad personal de Dios. La voluntad personal de Dios. Recién habíamos hablado, ¿verdad?, de los aspectos de la voluntad de Dios. Y vimos 3 aspectos de la voluntad de Dios. Ahora vamos a ver la voluntad personal de Dios. El Señor no solo reina sobre el mundo, también tiene un plan personal para cada ser humano, el cual Él divide en 3 voluntades. La primera, su voluntad intencional. Su voluntad intencional. Y esto, su voluntad intencional. Y esto se refiere a lo que Dios planificó para cada uno de nosotros. Dios planificó una voluntad intencional para Roberto, otra para Raúl. No es la misma. Cada uno de nosotros hay un propósito diferente. Quizás puedan converger en un mismo punto, pero es diferente. Es una asignación, es una voluntad, es un propósito para cada uno de los que estamos aquí presentes, para que podamos cumplir el propósito general de la voluntad de su iglesia.
Sus planes, amados, existen mucho antes de que usted y yo viniésemos a este mundo. El lugar donde usted nació, la familia a la cual pertenece, las habilidades, los talentos, los dones, su vocación y muchos otros detalles más, Dios ya los había establecido en usted antes de que usted viniera a este mundo. Y todos esos talentos, esos dones, esas capacidades son entregadas para que usted cumpla el propósito de Dios. ¿Me sigue? Es como que yo diga, bueno, el Señor puso en mí el propósito de que yo fuera un excelente jugador de fútbol. Hermano, si fuera así, los hermanos me invitarían a jugar al fútbol. Pero si juego al fútbol me van a correr enseguida. Una vuelta me invitaron a un partido de vóley. Creo que jugué 5 minutos y al rato todos me querían correr. Dios ya te entregó dones, actitudes, una preparación para que tú cumplas a plenitud ese propósito que Él te entregó y estableció en ti desde antes de tu nacimiento. ¿Lo puedes creer a eso o no? Ahora, esta voluntad intencional, amados, desde muy temprana edad deberíamos comenzar nosotros a buscarla. Ya desde joven. Si yo hubiese buscado esta voluntad desde mi juventud, hubiese empezado a preguntarle al Señor, me hubiese ahorrado un montón de problemas. ¿Cuántos de los que están aquí hemos tomado decisiones que realmente reconocemos que la hemos embarrado? ¿Verdad? ¿Y esas decisiones fueron habiendo buscado la voluntad de Dios? ¿Verdad que no? Las tomamos sin preguntarlo, sin tomarlo en cuenta a Él. Pues entienda esto, hay una voluntad intencional, que es lo que Dios estableció, ¿verdad? Y planificó para cada uno de nosotros. Si ignoramos la voluntad del Señor y seguimos nuestro camino, nunca recibiremos la satisfacción que anhelamos. ¿Y sabe lo que va a pasar? Nuestro Padre nos va a disciplinar, porque Él va a usar todos los medios a su alcance para traerte de nuevo al centro de su voluntad. Se lo dice alguien con experiencia. Cuando quise desviarme, Dios mío, gracias que el Señor me dio esa convicción para reconocer y no seguir jugando con esos pecados. Lo segundo, su voluntad circunstancial. Esto estamos hablando de una voluntad personal en general, ¿verdad? No estamos hablando de la voluntad de Dios o los propósitos de Dios para el planeta Tierra. Estamos hablando sobre tu vida, sobre mi vida, ¿verdad? La segunda voluntad sobre tu vida y sobre mi vida es una voluntad circunstancial. ¿A qué se refiere esto? Se refiere que hay momentos en nuestra vida que nosotros le fallamos a Dios, que tomamos decisiones equivocadas. ¿Y qué hace Dios ahí? ¿Ya lo descarta? Aún así, Él busca restaurarnos, Él busca limpiarnos y nuevamente atraernos a su voluntad. Cuando hablo que le fallamos, estoy hablando que cometemos ciertos pecados, ¿verdad? Ahora, a veces puede que en esta voluntad de Dios ese pecado tenga consecuencias. ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque usted se arrepintió a tiempo, usted no siguió jugando. Usted cayó, le falló a Dios, empezó a descorregirse o salirse de su voluntad, pero reconoció que hizo mal. Y no siguió jugando. ¿Usted cree que si David
Hubiese reconocido mucho antes que el profeta Natán lo confrontara con su pecado. ¿Hubiese llegado al asesinato? ¿Hubiese llegado a tener el castigo de que 4 hijos de él murieron? ¿Sabía usted? A través de ese pecado con el cual él no se arrepintió, sino que Dios tuvo que mandar un profeta para confrontarlo. A raíz de que él siguió encubriendo ese pecado, él perdió sus 4 hijos. 4 de sus hijos, perdón. Amado, en cualquiera de los 2 casos, hará lo mejor para nosotros, con tal de atraernos de vuelta al centro de su voluntad. Y la tercera voluntad personal para cada uno de nosotros, es su voluntad inmediata. Su voluntad inmediata. Y esto se refiere a que usted cometió sus errores y no hay nada que pueda cambiar lo que pasó en su pasado. No hay nada de lo cual usted pueda hacer para cambiar lo que pasó en su pasado. Pero Dios sigue con nosotros para dirigir el camino que transitamos en el presente. Y Santiago escribe allí en el capítulo 4, Santiago nos advierte de esto, que no nos jactemos de los planes que tengamos para el futuro, porque no sabemos si van a suceder, ¿verdad? Y allí en el capítulo 4, versículo 14-15, dice que nuestra vida es como neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Por lo tanto, tenemos que depender por completo del Señor y decir, si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello. Amén. Hay una asignación inmediata en el momento que tú te arrepentiste. No puedes cambiar las macanas que te mandaste. Pero Dios te asigna nuevamente y vuelves a su propósito. Aprendiendo que mañana solo Dios sabe. Hoy te corresponde vivirlo. No te afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Amados, nos maravillamos al reconocer que Dios reina sobre los cielos y la tierra. Y también se interesa por nosotros. Cuán grande es Él, ¿no? A veces vemos gobernantes de naciones descontrolados por naciones. Y Él gobierna toda la tierra y el universo. Y lo hace con excelencia. Lo hace con una forma, hermanos, tan perfecta. No vivamos un vacío. Usted no vive en un vacío. Usted vive bajo la voluntad soberana de Dios. ¿Puede entender esto? Vive bajo la voluntad soberana de Dios. Y no hay nada que el enemigo ni otra persona pueda hacer para que Dios no pueda cumplir el propósito que estableció en usted. Solo debe creerle y caminar en esa dirección. Amén. Ponete de pie. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amados, quiero hacerte una pregunta. Mientras ponemos una adoración, quiero que escuches esta pregunta que te voy a hacer. Cerrá tus ojos ahí donde estás. Y escuchá esta pregunta. Y quiero que reflexiones. Debemos entender que Dios ha revelado su voluntad en su palabra. Y ha prometido guiarnos cada día si confiamos en Él y lo obedecemos. Ahora la pregunta es, ¿tú puedes afirmar que toma decisiones según la buena y perfecta voluntad de Dios? ¿O procedes guiado por tu propia sabiduría, sin entender tu necesidad de pedirle su guía? Si esto es así, mi amado,
quiero hacerte otra pregunta. ¿Estás dispuesto a rendir tu vida ante la soberanía de Dios? ¿Quien realmente controla el futuro y desea lo mejor para usted? ¿Realmente estamos dispuestos? Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Es perfecto. ¿Usted cree que Dios marcó un plan y lo dejó a medias? No, es perfecto. Te entregó todas las herramientas para que cumplas ese plan a cabalidad. El hecho es, si a ti te interesa realmente cumplir esa voluntad, para que tu asignación sea realmente plena. Ahora, entendiendo esto, ¿qué debemos utilizar para poder seguir la voluntad del Señor en obediencia? ¿Qué actitudes debo tomar? ¿Qué decisiones debo confrontar? ¿Qué cosas debo quitar de mi vida? Para que realmente pueda poder cumplir esa voluntad. Amados, la soberanía de Dios está sobre tu vida y sobre mi vida. Amén. Quiero que recuerdes esto. No hay absolutamente nada imposible para Él. Y no hay nada fuera de Él que pueda impedir que tú cumplas ese propósito eterno. Amén. Glorificarlo, exaltarlo y agradecerle, porque Él estableció ese propósito maravilloso para tu vida y para mi vida. Amén. Quiero orar y quiero pedirte que repitas conmigo esta oración. Poné una mano en tu corazón y levanta la otra en una actitud de compromiso con Dios. Habiendo entendido que si yo obedezco su voluntad y me mantengo dentro de su voluntad, la soberanía de Dios me va a llevar a buen puerto y en una vida de victoria. Repetí conmigo: amado Dios, hoy ante tu presencia reconozco que no he tomado en cuenta el pedirte consejos y he tomado decisiones en mi vida, grandes y pequeñas, en diferentes áreas en lo cual no te involucré. Pero hoy, Señor, reconociendo tu soberanía y entendiendo que tú quieres gobernar todas las áreas de mi vida, para que yo sea un hombre, una mujer que camine en victoria. Padre, te doy gracias porque estoy bajo tu cobertura y en tu soberanía. Nada ni nadie va a impedir que ese propósito se cumpla en mi vida. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias por la oportunidad y porque hoy mi mente recibe esta palabra que me llevará de victoria en victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor.